Comienza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible. San Francisco de Asís, el hijo del comerciante y el llamado inesperado. En un rincón humilde de la ciudad de Asís, allá por el año 1181, nació un niño destinado a desafiar los destinos trazados por la sociedad medieval. Su nombre era Giovanni di Pietro di Bernardone, aunque con el tiempo el mundo lo conocería como Francisco. Su padre, Pietro di Bernardone, era un próspero comerciante de telas que viajaba por toda Europa, especialmente a Francia, trayendo consigo sedas finas, tejidos exquisitos y el sueño de elevar el estatus de su familia a través del comercio y la riqueza. Fue precisamente por su amor a Francia que al regresar de uno de sus viajes y al ver a su hijo recién nacido, lo empezó a llamar Francesco, el pequeño francés. Nadie sospechaba que aquel apodo, tan inocente, resonaría siglos después como un símbolo de humildad y amor universal. Antes de comenzarmos esta jornada sobre la vida y el martirio de San Francisco de Asís, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Francisco de Asís? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Francisco de Asís? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. Desde pequeño, Francesco vivió rodeado de comodidades. Vestía con ropa costosa, comía manjares reservados para la élite local y disfrutaba de fiestas y banquetes que contrastaban duramente con la pobreza que imperaba en las calles de su ciudad. Pietro, hombre ambicioso y trabajador, viajaba por largas temporadas y veía constantemente el mundo como una gran oportunidad de conquistas materiales. Su esposa, Pica, mujer de fe profunda y origen noble, transmitía al hijo valores espirituales que, aunque parecían dormidos durante la juventud, marcarían profundamente su alma en el futuro. Francesco creció vanidoso, soñador, generoso e inquieto. Era popular entre los jóvenes de la ciudad, encantaba con su forma ligera de ser, con su risa fácil y con su manera cálida de tratar a los demás. Participaba en fiestas, organizaba serenatas y, con el dinero del padre, ayudaba a amigos necesitados sin pensar dos veces. Creía que había nacido para algo grande, aunque no supiera exactamente qué. A veces, sentado en la terraza de la casa, de piedra que daba vista a los campos umbros, observaba a los mendigos que pasaban y se preguntaba, en silencio, el porqué de tanta desigualdad. Pero pronto el sonido de una flauta, la invitación de un amigo o la llegada de un caballero lo distraían de cualquier pensamiento profundo. La vida era demasiado bella para ser pesada. Fue durante la juventud que comenzó a nutrir el deseo ardiente de gloria. Inspirado por las historias de caballería y por los hechos de los cruzados, soñaba con convertirse en caballero, ganar honor en las batallas y ser celebrado como héroe. Cuando Asís entró en guerra contra la vecina Perugia, Francesco no lo dudó. Se vistió con una armadura brillante, montó un caballo imponente financiado por su padre y partió, seguro de que el mundo vería pronto su valor. Pero el destino, ese tejedor invisible que diseña con hilos de dolor y sabiduría, tenía otros planes. Durante la batalla, Asís fue derrotada y Francesco capturado. Pasó un año entero como prisionero en un calabozo frío, húmedo y sombrío. La fiebre lo visitaba todas las noches. Los ratones compartían con él el suelo de piedra y la comida era escasa. Pero fue dentro de aquella celda, lejos de los salones dorados, que algo comenzó a cambiar. Por primera vez, el joven soñador sintió la fragilidad de la vida. En noches de delirio, veía imágenes confusas, una cruz flameante, una voz que lo llamaba, ojos de pobres que lo observaban con tristeza. Cuando finalmente fue liberado, gracias al rescate pagado por su padre, volvió a casa más delgado, silencioso y lleno de preguntas. La recuperación fue lenta. Su salud debilitada lo obligaba a pasar largas horas en la habitación, acostado, mirando el techo de madera y oyendo el viento silbar por las ventanas.
En medio de ese silencio involuntario, algo en su corazón comenzó a despertar. Ya no era el mismo. La gloria de la guerra se había transformado en un gusto amargo y las fiestas ahora parecían vacías. Pietro intentaba distraerlo con nuevos trajes, negocios e invitaciones para viajes comerciales, pero Francesco rechazaba. Sentía que una inquietud mayor lo llamaba, un llamado que venía desde lo profundo de su alma. Fue entonces que, cierta noche, tuvo un sueño. En medio de una llanura dorada, vio un castillo magnífico con banderas ondeando al viento. Oyó una voz poderosa que decía: ¿quién puede servir mejor al amo, el siervo o el señor? Confuso, Francesco respondió: el señor, claro, y la voz retrucó: entonces, ¿por qué sigues al siervo? Despertó asustado, sudando frío. Aquella pregunta quedó reverberando en su mente por días. ¿Por qué sigues al siervo? Era como si una fuerza invisible lo estuviera desafiando a mirar más allá del mundo material, más allá de la gloria terrenal. Comenzó a pasar más tiempo solo, caminando por los bosques alrededor de Asís, escuchando los sonidos de la naturaleza como si fueran mensajes de otra realidad. Poco a poco, su corazón se fue abriendo a algo mayor, algo sagrado, que aún no lograba comprender completamente. Cierto día, durante una de esas caminatas solitarias, se encontró con un leproso en el camino. La imagen lo paralizó. El hombre estaba cubierto de llagas, el rostro desfigurado, y exhalaba un olor fuerte que hacía que los transeúntes se alejaran. Francesco sintió el impulso de huir, pero en ese instante algo lo hizo detenerse. Era como si el propio Cristo estuviera allí escondido bajo aquellas heridas. Tomado por una emoción que nunca había sentido, se acercó, abrazó al hombre y le besó las manos heridas. Fue como atravesar un velo invisible. Allí, en el gesto de tocar lo intocable, sintió una paz tan profunda que cayó de rodillas y lloró. Ese gesto simple y al mismo tiempo tan radical fue el primer paso hacia la transformación que se avecinaba. Ya no era posible fingir que nada estaba cambiando. Algo lo llamaba a alejarse de las convenciones del mundo. Un llamado silencioso pero irresistible. Francesco no sabía aún qué significaba ni a dónde lo llevaría, pero sabía con cada parte de su ser que ya no había retorno. Renunciar a todo para ganarlo todo. El sol de Umbría empezaba a despuntar sobre los tejados de Asís cuando Francesco, con el corazón dividido, decidió dar un paso que cambiaría no solo su vida, sino el rumbo espiritual de la humanidad. Era un amanecer cualquiera, pero para él, cada rayo parecía iluminar una verdad dolorosa y liberadora. Ya no había cómo vivir entre dos mundos. La vida que había conocido hasta entonces, llena de oro, estatus, fiestas y reconocimientos, era ahora una prisión silenciosa. Sentía que su espíritu ansiaba algo que no podía comprarse en las rutas comerciales de su padre, ni recibirse en los aplausos de la sociedad. Era un clamor por libertad, por sentido, por comunión con lo eterno. Esas palabras resonaron con la fuerza de un trueno dentro de su pecho. No sabía exactamente lo que significaban, pero sintió, con una certeza inquebrantable, que Dios le había hablado. El llamado era urgente. La misión estaba lanzada. Comenzó entonces a recoger piedras, a pedir limosna para reconstruir la capilla con sus propias manos. Vendía su ropa, sus cosas, e incluso telas de la tienda de su padre, lo que terminó por desatar la ira de Pietro Bernardone. Al descubrir que su hijo estaba usando sus bienes para ayudar a los pobres y restaurar iglesias sin su permiso, se sintió traicionado. El honor de su familia estaba en juego. ¿Cómo podía un heredero de uno de los comerciantes más ricos de Asís humillar así su nombre? La tensión entre padre e hijo llegó a su punto máximo cuando Pietro arrastró a don Francesco ante el obispo de Asís, exigiendo que el joven devolviera el dinero que había usado y renunciara formalmente a la herencia de la familia. Ante la multitud reunida en la plaza, Francesco apareció con la serenidad de quien ya había tomado una decisión inquebrantable. Sus vestiduras aún eran finas, pero su rostro ya reflejaba otra luz. Frente al obispo, retiró cada prenda que
lo ligaba a su antigua vida. Quedó desnudo allí, bajo los ojos asombrados del pueblo y de su propio padre, y con voz firme declaró: «Hasta ahora he llamado Padre a Pietro Bernardone, pero de ahora en adelante solo diré: Padre nuestro, que estás en los cielos». El gesto, radical y casi insano a los ojos del mundo, fue en realidad la expresión más pura de entrega total. Ya no quedaba nada, ni dinero, ni título, ni seguridad. Solo él y Dios. El obispo, conmovido, cubrió al joven con su manto, un símbolo silencioso de aceptación espiritual. Pietro, por su parte, giró el rostro y partió en silencio, tal vez cargando en sí un dolor que solo un padre puede sentir al ver a su hijo recorrer un camino tan incomprensible. Muchos pensaban que se había vuelto loco, otros que era un profeta. Los niños lo seguían por las calles encantados con su dulzura. Los ricos se burlaban de él, los pobres lo amaban. Incluso entre los religiosos había división. Algunos lo veían como un santo en formación, otros como un rebelde peligroso. Pero Francesco no se preocupaba por las reputaciones. Su corazón estaba lleno de la certeza de que había encontrado el verdadero tesoro. Vivir como Jesús vivió, amar como Él amó y confiar ciegamente en la providencia divina. Durante ese tiempo, comenzó a usar una túnica simple hecha de saco de estopa, amarrada con una cuerda. Ese hábito, que más tarde se convertiría en el símbolo de la orden franciscana, representaba su completa identificación con los pobres y con Cristo crucificado. Su vida era oración constante, pero no hecha solo de palabras, sino de gestos, de silencio, de presencia. Francesco había descubierto el misterio escondido en los evangelios, que para ganar el alma era necesario perder el mundo. Fue también en ese tiempo que comenzó a atraer a otros jóvenes, muchachos de buenas familias, que antes compartían con él fiestas y vanidades, empezaron a ver en aquella vida simple un brillo diferente. Uno a uno se fueron acercando. Primero Bernardo de Quintavalle, luego Pietro Catani, Egidio y tantos otros. No había reglas ni promesas, solo el deseo de vivir el evangelio en su esencia. Compartían el pan, cantaban mientras caminaban por los senderos, oraban bajo las estrellas y servían con alegría donde hubiera dolor. Pero ese nuevo estilo de vida pronto llamó la atención de la Iglesia. Algunos comenzaron a verlos con desconfianza. ¿Cómo podían los laicos, sin votos, sin formación teológica, predicar con tanta fuerza? Estaban desafiando, aunque sin querer, las estructuras del clero y del poder eclesiástico. El viento del cambio soplaba, y muchos empezaban a inquietarse con aquella revolución silenciosa que brotaba de la pobreza. Sin embargo, Francesco seguía firme. Su mirada permanecía fija en el cielo. Su corazón, cada vez más rendido al amor divino. Y su misión, lejos de estar concluida, apenas comenzaba. Milagros, visiones y la misión imposible. La niebla matinal descendía sobre los campos de Asís cuando un grupo de hombres andrajosos, con los pies descalzos y los rostros iluminados por una fe inquebrantable, se reunía para orar en silencio bajo el abrigo de una encina. En el centro, Francisco, con su mirada ardiente y voz serena, los guiaba como un pastor a su rebaño. Ya no era solo el joven excéntrico que había renunciado a su herencia, ahora era reconocido como líder espiritual por una comunidad en crecimiento. Cada día, más almas se unían a él, atraídas no por la promesa de riqueza o poder, sino por la extraña alegría de vivir sin poseer nada y tenerlo todo. Pero había algo más que movía a esos hombres. Comenzaban a presenciar señales que parecían venir de otra dimensión. Pero no eran solo los milagros físicos los que marcaban ese tiempo. Las visiones empezaron a inundar el alma de Francisco como torrentes de luz divina. A veces, en plena oración, se sentía arrebatado en éxtasis, viendo a Cristo glorificado rodeado de llagas, o escuchando a la Virgen María consolarlo con palabras dulces. Cierta noche, solo en el bosque, vio una escalera que tocaba el cielo, por la cual subían y bajaban ángeles, como en el sueño de Jacob. Despertó de ese trance con una certeza arrolladora. Su misión era aún mayor que reconstruir iglesias físicas.
Debía renovar los cimientos espirituales de la fe cristiana, devolver al Evangelio su simplicidad y pureza, como en los tiempos de los apóstoles. Fue entonces cuando sintió el llamado de llevar esa misión a Roma. La idea parecía absurda. Un mendigo de túnica remendada pedir audiencia al Papa, pero Francisco no veía obstáculos, solo caminos. Partió con algunos hermanos rumbo a la ciudad eterna. El viaje fue largo y lleno de pruebas, pero llevaban consigo una alegría inexplicable. Al llegar a Roma, fueron recibidos con desdén y sospecha por muchos prelados de la curia. Un grupo de mendicantes descalzos y sucios queriendo fundar una nueva orden era impensable. Algunos cardenales rieron, otros se irritaron, pero Francisco no retrocedió. Pidió humildemente una audiencia con Inocencio III. Según los relatos de la época, el Papa tuvo un sueño la noche anterior al encuentro con Francisco. En él, veía la Basílica de San Juan de Letrán a punto de derrumbarse, hasta que un hombre pobre, pequeño y frágil, con los brazos extendidos, sostenía los pilares del templo e impedía su caída. Impresionado por la fuerza de esa visión, Inocencio aceptó escuchar al extraño peregrino de Asís. Francisco habló con sencillez, sin retórica. Dijo que deseaba vivir el Evangelio al pie de la letra, en pobreza, humildad y servicio. Quería únicamente autorización para seguir a Cristo del modo más puro posible y reunir hermanos que desearan el mismo camino. El Papa, conmovido por algo que no comprendía racionalmente, pero sentía profundamente, concedió una aprobación verbal a la fraternidad naciente. La orden de los hermanos menores nacía así, no entre campanas y trompetas, sino en el corazón de hombres dispuestos a morir por amor. Francisco salió de Roma con los ojos brillando de gratitud y los pies listos para caminar aún más lejos. Con la aprobación papal, la misión se expandió rápidamente. Los hermanos se esparcieron por ciudades, aldeas, campos y bosques, predicando en las plazas, ayudando a los enfermos, pacificando disputas entre familias rivales. La alegría de los frailes era contagiosa. Cantaban en cualquier lugar, abrazaban a los excluidos, besaban a los leprosos, cuidaban de animales heridos, como si cuidaran del propio Cristo. Su vida era un milagro vivo, y cada gesto simple era una predicación sin palabras. Pero los milagros no cesaron. Se cuenta que, en cierta ocasión, Francisco estaba en oración cuando fue envuelto por una luz intensa. Sintió que su cuerpo era elevado, y al abrir los ojos vio un serafín con 6 alas resplandecientes flotando sobre él. Del centro de esa luz salían rayos que alcanzaron sus manos, sus pies y su costado. Cuando volvió en sí, notó que su cuerpo había sido marcado con las llagas de Cristo. Se convirtió así en el primer santo estigmatizado de la historia. Era como si el propio Cristo hubiera impreso en él los signos de su pasión, sellando su total unión con el Salvador. En ese periodo, su fama comenzó a extenderse por Europa. Monjes, teólogos, incluso reyes oyeron hablar del pobre de Asís y de su fraternidad que crecía como llama en paja seca. Pero junto con la fama surgieron las primeras tensiones. Algunos hermanos querían suavizar las exigencias de la regla. Otros deseaban fundar casas estables, construir bibliotecas, expandir la orden con estructuras más formales. Francisco, sin embargo, temía que todo eso matara el espíritu original, la pureza de la pobreza, el fervor del Evangelio vivido con radicalidad. Se sentía como alguien intentando sostener arena entre los dedos. Cuanto más crecía la obra, más difícil era mantenerla fiel al sueño inicial. En medio de esos conflictos internos y externos, Francisco se sentía cada vez más llamado al silencio y a la contemplación. Se retiraba por días a cuevas y montañas donde conversaba con Dios, con los animales, con las estrellas. En esas soledades sagradas recibía nuevas visiones, nuevas palabras de consuelo y dolor. Sabía que su camino lo conducía hacia el Calvario, no hacia la gloria humana, y aún así seguía amando a cada ser con una ternura casi maternal, como si viera en todo la presencia del Creador. Pero la misión que Dios le había confiado aún no había terminado. El estigma del amor, señales del cielo.
La montaña del Averna se erguía majestuosa en medio de la vasta región de la Toscana, envuelta por una neblina densa que parecía separar el mundo terreno del celestial. Allí, entre los peñascos y los bosques silenciosos, Francisco encontraba un santuario de paz y retiro. Su cuerpo, ya agotado por los años de penitencia, ayuno y peregrinación, comenzaba a dar señales de fragilidad, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. A pesar del dolor físico, su alma se sentía en constante ascensión, como si cada oración, cada lágrima derramada en soledad, lo acercara un poco más a la morada divina. Fue en aquel rincón escondido del mundo que el cielo decidió dejar una marca eterna sobre él. Durante semanas, Francisco permaneció en oración profunda, alimentándose apenas con un poco de pan y agua. Pasaba horas embelesado ante la cruz, meditando sobre la pasión de Cristo, con una intensidad que traspasaba los límites humanos. No pedía milagros, no buscaba visiones, solo deseaba comprender, en carne y alma, el amor desbordante que había llevado a Jesús a morir por la humanidad. Y fue en medio de esa súplica silenciosa que el misterio se manifestó. Al amanecer de un día de septiembre, mientras el rocío cubría la tierra y los árboles comenzaban a dorarse con los colores del otoño, el cielo se abrió ante sus ojos cerrados. Una luz poderosísima descendió sobre Francisco y en medio de ella apareció un serafín, un ángel con 6 alas resplandecientes rodeado de fuego, que llevaba la imagen del crucificado. No era una aparición común. El Cristo que veía no hablaba con palabras humanas, pero comunicaba un amor tan profundo y avasallador que Francisco sintió su corazón estallar de compasión. En ese momento, un dolor inexplicable, agudo, pero dulce atravesó su cuerpo. Sus manos, sus pies y su costado fueron heridos por rayos de luz que surgían del serafín. Cuando la visión cesó, Francisco yacía en el suelo, envuelto en lágrimas, y su cuerpo portaba las mismas llagas que había llevado el Salvador en el Calvario. Era el año 1224. Francisco se había convertido en el primer estigmatizado de la historia del cristianismo. Los estigmas eran reales, visibles y manaban sangre. En sus palmas, los clavos no se presentaban como simples heridas. Se habían formado como protuberancias de carne dura, similares a los clavos de hierro. Sus pies mostraban las mismas marcas, y en su costado derecho, una herida abierta dejaba escapar gotas de sangre, como si acabara de ser atravesado por una lanza. Francisco, lejos de gloriarse en ello, procuró ocultarlas. Consideraba aquel regalo como un misterio tan íntimo que ni siquiera se sentía digno de poseerlo. Pedía a Dios que le ayudara a mantenerlas en secreto, para que su sufrimiento no se convirtiera en motivo de vanagloria. Los rumores sobre las llagas comenzaron a circular discretamente entre los franciscanos, y después llegaron a oídos de obispos, nobles y hasta del Papa. Algunos dudaban, otros creían sin reservas, pero todos coincidían en que había algo extraordinario en aquel hombre que irradiaba una paz sobrenatural, incluso mientras su cuerpo se desgastaba visiblemente. En su regreso de la Averna, Francisco ya no podía caminar largas distancias. Era transportado en un burro, cubierto por una túnica raída, y sin embargo los pueblos se agolpaban en su camino solo para ver pasar al hombre de las llagas. Mientras tanto, su relación con la creación se volvía aún más profunda. Francisco hablaba con los animales como si fueran sus hermanos, y ellos respondían con ternura inaudita. Las aves se posaban en sus hombros mientras predicaba, los conejos corrían a su encuentro, incluso los lobos salvajes se amansaban en su presencia. Uno de los relatos más conmovedores es el del lobo de Gubbio, un animal feroz que aterrorizaba a la población. Francisco, sin miedo alguno, se acercó a la bestia, le habló con dulzura y logró que hiciera las paces con los aldeanos. Desde entonces, el lobo vivió en paz con el pueblo, y todos comprendieron que no era magia ni truco. Era el poder de un amor sin condiciones, que abrazaba incluso a la criatura más temida. Sus enseñanzas en este tiempo adquirieron un matiz más místico. Hablaba de la perfecta alegría, esa que no se alcanza con triunfos humanos, sino en el abandono total a la voluntad de Dios.
Enseñaba que el sufrimiento aceptado por amor es una forma de unión con Cristo, y no era teoría. Él mismo vivía esa enseñanza a cada instante. A un ciego de un ojo con el cuerpo ulcerado y debilitado por la fiebre, se le escuchaba cantar alabanzas a la vida, al sol, a la luna, al fuego, al viento. Fue en ese estado que compuso el Cántico de las Criaturas, uno de los textos más hermosos de la literatura espiritual, donde llama a todos los elementos de la naturaleza hermanos y hermanas, invitándolos a alabar al Creador. Este cántico se convirtió en un himno de esperanza. No nacía de un palacio, sino del corazón herido de un pobre enfermo, que veía belleza y sentido incluso en medio del dolor. Para Francisco, cada gota de sufrimiento era una oportunidad de amar más profundamente. Y si Dios le había concedido el privilegio de compartir las marcas de su Hijo, no era para elevarlo, sino para recordarle cuánto quedaba aún por amar, por perdonar, por servir. A pesar de la ternura de su alma, Francisco no dejaba de sentirse angustiado al ver cómo su orden comenzaba a cambiar. Muchos de sus hermanos querían modificar la regla, construir estructuras más cómodas, aceptar privilegios que antes rechazaban. Su corazón se partía ante la posibilidad de que el fuego inicial se apagara, que la sencillez se desvaneciera entre títulos y conveniencias. Pero ya no tenía fuerza para luchar. Se refugiaba en el silencio, en la contemplación, en el diálogo constante con el Dios que le había marcado con fuego y luz. Y mientras su cuerpo se iba apagando, algo más se encendía dentro de él: la muerte como hermana y la eternidad como casa. El tiempo, ese río inquebrantable que arrastra todas las cosas hacia su final, comenzaba a acercarse a Francisco de Asís. Su cuerpo, que antes había sido una herramienta incansable de amor y servicio, ahora se encontraba completamente agotado. La enfermedad lo había despojado de su vitalidad, y las llagas en sus manos, pies y costado no solo eran marcas de sufrimiento, sino de una vida entregada por completo al amor de Dios. Francisco, sin embargo, no temía a la muerte. Al contrario, la abrazaba como una hermana que venía a liberar su alma, a devolverle la paz que tanto había deseado en vida. Francisco, sentado en su cama, apenas podía hablar. Sus ojos, que habían brillado con la luz del amor y la bondad durante toda su vida, ahora reflejaban una serenidad imperturbable, como si su alma ya hubiera cruzado el umbral hacia lo eterno. Miraba a sus hermanos, sus más cercanos, y les sonreía débilmente. No había temor en su rostro, solo una paz que surgía de un profundo entendimiento de que su misión en la tierra ya había sido cumplida. Su vida había sido una entrega total, un sacrificio constante por el bien de los demás, por la gloria de Dios. ¿Qué quedaba por temer entonces? Una noche, mientras los murmullos de la naturaleza resonaban a lo lejos, Francisco pidió que lo llevaran al pequeño huerto que tanto amaba. Allí, bajo los árboles frutales, donde tantas veces había meditado sobre la belleza de la creación, su corazón latió por última vez. Con voz temblorosa pero firme, pidió que lo colocaran en el suelo, como si quisiera ser abrazado por la misma tierra que lo había acogido durante su vida. Miró al cielo estrellado, y aunque la oscuridad comenzaba a envolverlo todo, parecía que la luz del universo lo rodeaba, como si la misma creación estuviera aguardando su regreso al Creador. «Vuelvo a casa», murmuró en sus últimas palabras. «Mi hermana, la muerte, me recibe con amor». Las palabras de Francisco no eran un simple consuelo para los que lo rodeaban, eran la expresión de una convicción profunda, una convicción que había madurado a lo largo de los años de sufrimiento y oración. Para él la muerte no era el fin, sino una puerta hacia la vida eterna. Había llegado a comprender que la muerte, lejos de ser una enemiga, era un paso natural en el camino de la salvación, una oportunidad para reunirse finalmente con Dios. La visión de la muerte como hermana, una hermana que lo acompañaba al final del camino, no era algo que él había temido, sino algo que había aprendido a esperar con amor. La muerte llegó como una amiga, suave y pacífica, sin el estrépito ni el terror que suelen acompañar a las despedidas mundanas. Francisco cerró los ojos por última vez,
rodeado de aquellos que le habían amado y seguido. Pero su espíritu, inmortal, se elevó, como un ave al viento, hacia el abrazo eterno de Dios. En ese preciso instante, el cielo y la tierra parecían fundirse en una sola realidad, el reino de Dios al que Francisco el Pobre de Asís ya pertenecía. El cuerpo de Francisco fue colocado en una humilde tumba, sin lujos, sin pompa. No se necesitaban grandes ceremonias, porque su vida misma había sido un acto de entrega y humildad. Sin embargo, la fama de su santidad no tardó en extenderse más allá de los confines de Asís. Gentes de todo el mundo comenzaron a peregrinar hacia su tumba, buscando la paz y la bendición que emanaba de su recuerdo. San Francisco de Asís no solo dejó un legado de pobreza y humildad, sino un ejemplo de amor que trascendía la muerte misma. En el corazón de todos aquellos que le conocieron y que conocieron su historia, perduraba una verdad inquebrantable. La muerte no es el fin, sino el principio de la vida eterna. Francisco, el hombre que había abrazado el sufrimiento y la pobreza con alegría, el hombre que había transformado su amor por la creación en una alabanza eterna a Dios, había entendido que el verdadero hogar no está en esta vida, sino en el reino de los cielos. Y al final de su camino, fue precisamente ese amor, esa fe inquebrantable, lo que lo condujo a la eternidad. Su historia, la historia de un hombre que renunció a todo para ganar todo, no termina en la tumba. Su legado sigue vivo en cada acto de amor, en cada sonrisa que se da sin esperar nada a cambio, en cada vida que se transforma por el poder del perdón. Porque Francisco, más que un santo venerado, fue un hombre que mostró al mundo que la verdadera libertad y la verdadera vida solo se encuentran cuando uno es capaz de entregarse completamente a Dios, sin reservas, sin miedos. Y así, a través de su muerte, Francisco de Asís siguió viviendo, tocando las vidas de todos los que se acercan a su mensaje de paz y amor incondicional. ¿Qué haría Francisco hoy? La figura de San Francisco de Asís sigue siendo un faro de luz en tiempos en los que la humanidad parece estar más alejada de sus valores fundamentales. En un mundo marcado por el consumismo, la división social y la desconexión con la naturaleza, ¿qué haría Francisco hoy? Esta pregunta, profunda y llena de resonancia, nos invita a reflexionar sobre cómo un hombre que vivió hace más de 800 años podría inspirarnos a enfrentar los desafíos del presente. La vida de Francisco, marcada por su radical renuncia a las riquezas, su amor incondicional por los pobres, los animales y la naturaleza, sigue siendo un desafío a las convenciones sociales contemporáneas. Lo primero que haría sería recordar a todos que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la pureza del corazón. Con su ejemplo de vida austera, Francisco señalaría el vacío existencial que acompaña a quienes buscan la felicidad en los bienes materiales. En una sociedad en la que la ansiedad por el éxito y el consumo es una constante, el santo de Asís pondría el foco en las pequeñas cosas de la vida: una flor, el canto de un pájaro, el abrazo a un hermano necesitado. Su mensaje sería claro: la paz y la felicidad no se compran, se viven en la humildad y el amor desinteresado. Para Francisco, las riquezas materiales no solo son efímeras, sino que crean divisiones profundas entre los seres humanos, separándolos de la verdadera fraternidad. Además, Francisco de Asís, como defensor de los derechos de los más débiles, alzaría la voz por aquellos que son invisibles en nuestra sociedad: los pobres, los desplazados, los excluidos. Hoy en día, la pobreza sigue siendo un flagelo que azota a millones de personas alrededor del mundo. A menudo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno se ha instalado en el corazón de muchas personas. Francisco, sin embargo, no solo sería un observador compasivo, su vida sería un ejemplo de acción radical. No se quedaría en discursos vacíos, sino que, como en su época, abrazaría la causa de los pobres, no solo dando lo que les sobra, sino comprometiendo su vida con los más necesitados. En lugar de juzgar desde la comodidad de su posición, se sumergiría en la realidad de aquellos que viven en las sombras de la sociedad, buscando que su voz se haga oír y que sus sufrimientos
sean reconocidos. En cuanto a la naturaleza, hoy día Francisco sería un ferviente defensor del medio ambiente. Al observar el acelerado deterioro de los ecosistemas, la deforestación, la contaminación de los mares y la desaparición de especies, seguramente sentiría una profunda tristeza, pero también se levantaría con fuerza para exigir un cambio. Francisco de Asís amaba profundamente la creación de Dios, y esa creación no es solo un fondo hermoso, sino un ser viviente que, como todo ser humano, merece respeto y cuidado. Su mensaje sobre la relación entre el hombre y la naturaleza sería más relevante que nunca, en un tiempo en el que el cambio climático es una de las mayores amenazas para el futuro del planeta. Francisco impulsaría un movimiento de conciencia ecológica, donde el respeto por la tierra y todos sus seres fuera una prioridad absoluta. Sus palabras resonarían con fuerza. Lo que le haces a la tierra te lo haces a ti mismo. En su espíritu, el cuidado de la creación no sería solo una opción, sino un acto de justicia. Pero, además de su activismo social y medioambiental, Francisco continuaría siendo un hombre de oración y contemplación. En un mundo marcado por el ruido constante de las redes sociales, las preocupaciones materiales y la agitación diaria, él nos recordaría la importancia del silencio interior. La sociedad actual, cada vez más desconectada de lo espiritual, necesitaría con urgencia el mensaje de Francisco sobre la importancia de encontrar un tiempo para escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Francisco vivió como un místico, y su vida era un testimonio de que la verdadera paz y la sabiduría provienen de la comunión con Dios. En este sentido, Francisco de Asís sería un modelo de equilibrio, un hombre profundamente conectado con el cielo, pero igualmente implicado en las luchas de la tierra. Su vida era una vida de acción y oración, y este mismo equilibrio sería necesario hoy para enfrentar las dificultades del mundo moderno. Francisco, además de ser un hombre de fe, era un hombre que veía a cada ser humano como un hermano, independientemente de su raza, clase social o creencias. Su fraternidad universal trasciende cualquier frontera, y en un mundo marcado por la división, el racismo y la intolerancia, su mensaje de unidad sería más urgente que nunca. Francisco lucharía por la reconciliación entre los pueblos, los creyentes de diferentes religiones y las culturas, recordando a todos que todos somos hijos del mismo Dios y que, en última instancia, nuestra humanidad nos une. En lugar de caer en el discurso del odio o la división, él sería un ferviente defensor del diálogo y la paz, mostrando con su ejemplo que el verdadero cristiano no juzga, sino que ama sin distinciones. Finalmente, uno de los aspectos más sorprendentes de Francisco sería su capacidad para cambiar la vida de las personas, no solo a través de sus palabras, sino por la fuerza de su ejemplo. Hoy, en tiempos de individualismo y egocentrismo, Francisco sería un llamado constante a la generosidad, a la humildad y a la entrega total por los demás. En un mundo que a menudo celebra el egoísmo, Francisco nos desafiaría a ser verdaderos siervos de nuestros semejantes, a poner al otro por encima de nosotros mismos y a vivir la auténtica vida cristiana. Nos invitaría, de manera concreta, a no quedarnos en la teoría, sino a vivir el amor en la práctica, a servir con alegría, a dar sin esperar nada a cambio. La vida de San Francisco de Asís, si pudiera vivirse en el siglo XXI, sería un grito de esperanza en un mundo desesperanzado, un faro que ilumina el camino de todos aquellos que buscan la verdad, la paz y el amor en medio del caos. ¿Qué haría Francisco hoy? Nos mostraría una vez más que la verdadera felicidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que damos, en lo que amamos y en lo que somos capaces de entregar por los demás.